Ya chiquillos, ahora vamos a seguir con la función de probabilidad acumulada. Esta función, lo clave de ella es la palabra que aparece acá, es acumulada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio desde la función de variable aleatoria hasta llegar a la función de probabilidad acumulada. Ir haciendo el enlace de todas estas funciones para que podamos concretar con la función de distribución acumulada. Veamos el ejemplo. El ejemplo dice, experimento, lanzamiento de 2 dados y variable aleatoria, suma de los puntos. Si se dan cuenta, el experimento sigue siendo el mismo. Desde el experimento nosotros podemos sacar el espacio muestral. Como el experimento es lanzamiento de 2 dados, nuestro espacio muestral es el mismo que habíamos estado trabajando anteriormente. Del 1, 1 hasta el 6, 6. Pero acá nuestra variable aleatoria ha cambiado. Anteriormente era la cantidad de 6 obtenido, pero ahora estamos trabajando con la suma de los puntos. Por lo tanto, los valores de mi variable aleatoria van a cambiar. ¿Qué tenemos? Primero, tenemos que trabajar la función de variable aleatoria, donde el espacio muestral corresponde al dominio de la función. Todo este espacio muestral es el dominio de la función de variable aleatoria. Para encontrar el recorrido tenemos que ir a nuestra variable aleatoria que era la suma de los puntos. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que se puede obtener sumando estos puntos? En el primer caso yo tengo el 1 con el 1 y eso me suma 2. Luego podemos observar estos dos datos que en su suma me da 3. Tenemos estos 3 datos que en la suma me da 4. Seguimos con estos que están acá en azul, que la suma de ellos me da 5. Los que estoy marcando ahora con negro, la suma es 6. Luego tenemos la suma de estos que son 7. La suma otra vez de los naranjos son 8. Los de ahora 9, 10, 11 y finalmente 12. Entonces todos esos valores del 2 al 12 son los valores que va a tomar mi función de variable aleatoria en su recorrido. Entonces ya tenemos listo la función de variable aleatoria. Nos faltaría conectar esta función con la función de probabilidad, que también la vimos en el video anterior. Función de probabilidad. Estas funciones se conectan, lo que tienen en común son los valores que tenemos acá. Recuerden que el recorrido de la función de variable aleatoria es lo mismo que el dominio de la función de probabilidad. Por lo tanto, para conectar estas funciones, tenemos que el recorrido de la variable aleatoria es el dominio de la función de probabilidad. ¿Qué nos faltaría encontrar? El recorrido de la función de probabilidad. Y el recorrido son las probabilidades. Recuerden que en el video anterior explicamos cómo encontrar la función de probabilidad. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a calcular las probabilidades de ella. ¿Cuántas combinaciones hay que la suma de esos datos de 2? Esta es la única. Entonces sería 1
de los 36 datos que tenemos en total, ¿cuál es la probabilidad que la suma de los datos sea 3? 2 de 36, que la suma sea 4, 1, 2, 3 de 36, que la suma sea 5, 1, 2, 3, 4 de 36, que la suma sea 6, 1, 2, 3, 4, 5 de 36, que la suma sea 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 36, que la suma sea 8, 1, 2, 3, 4, 5 de 36, que la suma sea 9, 1, 2, 3, 4 de 36, que la suma sea 10, 1, 2, 3 de 36, que la suma sea 11, 1, 2 de 36 y que la suma sea 12, 1 de 36. Y ahí ya tenemos todas las probabilidades calculadas. Por ende, tenemos la función de variable aleatoria y con ella hicimos la conexión a la función de probabilidad. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Definir nuestra función de probabilidad de la forma correcta. Si ustedes observan ahí, tenemos el corchete, tenemos las probabilidades primero y después los valores del x. ¿Qué es lo que puede ocurrir con esta función de probabilidad? La tenemos escrita correctamente, yo la puedo reducir aún más. Son formas distintas de escribir solamente, pero vamos a ver cómo la podemos ir reduciendo. Si ustedes observan, las probabilidades se van repitiendo. Esta probabilidad con esta probabilidad son iguales. Por lo tanto, voy a escribir solo una de ellas. 1 en 36. Esta probabilidad con esta probabilidad también se repiten, así que vamos a escribir solo 1. 2 de 36. Luego tenemos que esa probabilidad con esta son las mismas. Escribimos 3 de 36. Tenemos que el 4 de 36 y el 4 de 36 también son iguales, así que escribimos 4 de 36. Tenemos que el 5 de 36 y el 5 de 36 son iguales, escribimos un valor. Y por último, el 6 de 36, que es el único dato que está. Entonces ahora, ¿qué ocurrió? De las 12 probabilidades que tenemos, solamente nos quedamos con 6. Entonces, o sea, de las 10 que teníamos, nos quedamos con 6. Recuerden que siempre nos tenemos que agregar el 0. Siempre vamos a agregar el 0 al final. Entonces tenemos que nuestra probabilidad va a ser igual a esa probabilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? La primera probabilidad, que es esta, es para dos valores del x, para ese valor y para este de acá. Entonces vamos a escribir cuando el x es igual a 2, el x es igual a 12. Luego tenemos la segunda, que es para el 3 y para el 11. Entonces escribimos el x es igual a 3, el x es igual a 11. Seguimos con nuestra tercera probabilidad, que es para el 4 y el 10. Se nos quería cuando el x es igual a 4 y el x es igual a 10. Luego tenemos el 4 en 36, que es cuando el x vale 5, y el x 9, cuando el x es igual a 5, el x es igual a 9. Luego el 5 en 36, cuando el x es igual a 6 y el x es igual a 8.
Y la última probabilidad sería en 36 cuando el x es igual a 7. Y recuerden que siempre tienen que terminar con el 0 para cualquier otro caso. Entonces, esto que tienen acá lo tienen que agregar siempre en todas las funciones de probabilidad que ustedes vayan definiendo. Ahí ya tenemos escrito nuestra función de probabilidad. De las dos formas está correcta, solamente que la segunda está abreviada, está más pequeña que la anterior. Pero las dos están diciendo lo mismo. Ahora vamos a lo que nos están pidiendo, que es la función de probabilidad acumulada. Entonces, si ustedes pueden observar, en esta función, que es la función de probabilidad, tenemos el símbolo de igualdad. Eso quiere decir que todos nuestros valores de x, acá, tienen la igualdad incluida. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el x sea igual a 7? Inmediatamente tenemos nuestra probabilidad que es 6 de 36. Y así vamos calculando todas las probabilidades. ¿Qué es lo que ocurre con la función de probabilidad acumulada? Esta probabilidad va a ser de las x menores igual a los x sub i. Eso quiere decir que va a ir acumulando todos los datos anteriores. Por lo tanto, el primer dato siempre es el mismo, que va a ser 1 de 36, y luego lo vamos a ir sumando con el dato que sigue. Al 1 de 36 le sumamos 2 de 36 y esto sería 3 de 36. Luego a ese dato le sumamos 3 de 36 y nos quedaría 6 de 36. Le sumamos el 4, tenemos 10 de 36. Le sumamos el 5 de 36, nos quedaría 15 de 36. Sumamos el 6 de 36 y esto sería 21 de 36. Se le suma el 5 de 36 y nos quedaría 26 de 36. Le sumamos el 4 de 36 y tenemos 30 de 36. Sumamos el 3 de 36 y nos quedaría 33 de 36. Ahora le sumamos el 2 de 36 y tenemos 35 de 36. Y finalmente sumamos el 1 de 36 que nos quedaría 36 de 36, que esto es igual a 1. Y ahí ya tenemos lista nuestra función de probabilidad, pero acumulada. Si ustedes observan el último valor que nos dio acá, siempre tiene que ser 1. Siempre tiene que ser 1. Ahora, ¿qué nos falta? Encontrar los valores de nuestra x. Entonces, como esta es una función acumulada, acá tenemos que la probabilidad de que el x sea menor o igual que 2 va a ser igual a 1 partido en 36. Acá tenemos que la probabilidad de que el x sea menor o igual que 3 va a ser igual a 3 de 36. Acá el x sea menor o igual que 4, el x sea menor o igual que 5, el x es menor o igual que 6, el x es menor o igual que 7, el x es menor o igual que 8, el x es menor o igual que 9, el x es menor o igual a 10, x es menor o igual a 11 y finalmente el x es menor o igual que 12. ¿Cómo yo puedo calcular esos datos? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el x sea menor o igual que
5. Esta probabilidad es una probabilidad acumulada. La puedo encontrar directamente de la función, que esto sería 10 de 36, porque es la que tenemos acá. O la podemos ir haciendo con las propiedades de las probabilidades. Como eso es menor o igual, eso quiere decir que va a tomar todos los datos anteriores. La probabilidad de que el x sea igual a 2 más la probabilidad de que el x sea igual a 3 más la probabilidad de que el x sea igual a 4 y más la probabilidad de que el x sea igual a 5. Y ahí sumamos cada uno de esos valores. Que el x sea igual a 2 es 1 de 36 más la probabilidad de que el x sea igual a 3, 2 de 36, más la probabilidad de que el x sea igual a 4, 3 de 36, más la probabilidad de que el x sea igual a 5, 4 de 36, y ahí sumamos. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, y como el denominador es el mismo, se mantiene. 10 de 36. Y ahí ya tenemos calculada nuestra probabilidad. La podemos hacer desde la función, como les decía anteriormente, o la pueden hacer con las propiedades de probabilidades. Otras propiedades que es importante que sepan, que el total máximo de una probabilidad va a ser igual a 1. Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad de que el x sea mayor que un dato, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que el x sea menor o igual a ese dato. Esas son fórmulas o conceptos de probabilidades que ustedes ya deberían manejar. Si yo tengo las probabilidades de dos datos que están entre medio, esto también va a ser una resta, la probabilidad de que el x sea menor que b menos la probabilidad de que el x sea menor que el a. Y ahí ya tienen unas propiedades. Estos datos que están acá, les recomiendo que lo estudien porque van a ser de mucha ayuda para el cálculo de probabilidades.